Hola, en la historia del arte se habla mucho del papel que tuvo la pintura al influir a la fotografía. Echaron manos muchos fotógrafos de las reglas, ideas y valores con las que se regía la pintura. Así surgieron obras como Las Marinas de Gustave Le Gray, las escenas construidas, estos tableaux vivants que hacía Henry Pitch Robinson, o desde luego las fotografías pre-rafaelistas maravillosas de Julia Margaret Cameron. Vale la pena recordar que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la pintura tenía un papel muy importante para representar la realidad, para ser mimética, que se pareciera. Aquí tenemos esta pintura de la princesa de Broglie, de Ingres, que claramente nos muestra cómo uno de los acentos que ponían los pintores era en lograr la mayor fidelidad, que se vieran los textiles, que se viera el cabello. Se ponía muchísimo trabajo en eso. Desde luego, además, el arte era tremendamente académico. Se tenía que pasar años en una academia, se tenía que tener durante mucho tiempo un aprendizaje con un gran maestro y entonces atreverse a pintar. Sin embargo, con la fotografía eso no ocurría. Rápidamente muchas personas podían dedicarse a ser fotógrafo de la noche casi a la mañana. ¿Cómo influyó la fotografía en la pintura? Desde luego, para empezar con los temas, porque antes solamente se pensaba mucho en la pintura, en las alegorías, en el paisaje puro y duro, desde luego los retratos como una forma tremenda de representación del ser humano, pero poco a poco fueron emergiendo otros temas que eran mucho más sencillos, mucho menos grandilocuentes, más de la vida cotidiana. Y eso fue un gran aporte de la fotografía, traer la cotidianidad al arte. Hubo un buen número de pintores que tuvieron una influencia a través de la fotografía. Sin embargo, probablemente quien más estaba cautivado por la fotografía era Edgar Degas. Veamos algunas pinturas de Degas y vamos a ver la influencia clarísima que tiene la fotografía en su pintura. Comencemos con esta clase de ballet. En esta clase de danza es una pintura donde hay algunos pequeños guiños, aquí todavía muy sutiles, sobre una mirada fotográfica. Observen los pies que están cortados abajo. Eso no tendría por qué ocurrir en una pintura. Ese recorte es un típico error fotográfico, pero que en este caso lo estamos viendo en una pintura. Más importante aún, hay que observar la postura del maestro. Observen cómo está relajado, está tranquilo, no está posando, porque la pintura se posaba directamente para poder hacer las representaciones de las personas. Estamos viendo una mirada mucho más espontánea. Pero este no es el único caso. Vamos a ver otro recorte extraño en esta oficina algodonera en Nueva Orleans. Aquí Degas, observen cómo hay dos inclusiones muy extrañas. Una inclusión primero a la izquierda donde tenemos un corte. Ahí tenemos un encuadre natural, es decir, está dejándonos asomar dentro de la escena. Y la otra es el corte que tenemos a la derecha. Ese corte es muy peculiar, es muy extraño, no tendría por qué existir en la pintura. Pero todavía queda aún más con Degas. Por ejemplo, en esta pintura sobre la bailarina con mujer y abanico, nos está poniendo Degas en una toma que hoy conocemos en la fotografía como cámara subjetiva, es decir, cuando nosotros formamos parte de la escena, estamos dentro de la escena. Y eso es justo lo que está haciendo Degas, metiéndonos en la escena. Observen el abanico en el primer plano, en el primer término de la pintura, y luego cómo vamos teniendo diferentes planos hacia el fondo. Y esto es una estrategia que nunca antes se había visto en pintura, que tiene un lenguaje claramente fotográfico. Otro encuadre extraño en las pinturas de Degas que tenemos en Caballos de Carrera. Observen cómo, además de que estamos teniendo un tiempo congelado, estamos viendo la acción congelada, muy importante. Observen qué extraño es el corte que tenemos en el caballo de la izquierda. Esto es claramente una estrategia fotográfica, casi podríamos decir un error fotográfico, porque ese corte es muy extraño, pero que Degas incluye en una nueva manera de ver el mundo. Bueno, y si todavía nos quedara alguna duda de la influencia, quiero mostrarles esta pintura, este retrato. Y lo interesante es que tiene un origen clarísimo en una fotografía. De hecho, en una tarjeta de visita, un carte de visite de Diderot, este autor que hizo esta fotografía de los príncipes que podemos ver la pareja. Ahora bien, observen cómo es una copia la pintura de Degas
de la tarjeta de presentación de 10 de Riz. Claramente, la referencia es absoluta, no hay ninguna duda. Ese carácter de mímesis que había tenido la pintura ya no existía, pero empezó la pintura a tener otro tipo de papeles. De alguna manera, la fotografía también resultó muy literal. Quiero que observen esta pintura, vean a estas dos hermanas. Vean la idealización, vean los colores, vean la manera de representar a esta pareja de hermanas. Pero, ¿qué pasa cuando vemos su contraparte fotográfica? Y aquí podemos ver cómo la fotografía tiene esta idea que incluso nos lleva a lo facsimilar, a una copia tremendamente precisa de la realidad. Esto, claro, con el tiempo se fue entendiendo mejor en la fotografía y esta idealización que podemos ver en la pintura forma parte de un lenguaje diferente del de la fotografía. Pero esa no fue la única posibilidad. Los postimpresionistas también tomaron de la fotografía esta idea del movimiento, pero además de alejarse de la mímesis para entrar en el terreno de la simplificación, de la abstracción. Aquí podemos ver paisajes donde claramente no se pretende hacer una forma realista de representación, sino una interpretación de nuevo. Y entonces aquí es donde nos enfrentamos a un cambio radical en la pintura gracias a la fotografía. Probablemente sin la fotografía la pintura se hubiera dedicado a seguir copiando la realidad lo más fielmente posible, pero gracias a la fotografía se liberó. Pudo empezar a encontrar sus propios lenguajes, sus propias gramáticas, sus propias maneras de expresarse a través de la simplificación, de la abstracción, a través de las exploraciones. Y entonces claro que tenemos el postimpresionismo como un primer arranque de un cambio radical de la pintura, pero después vendría la abstracción, el cubismo analítico, incluso llegaríamos a la pintura no figurativa, como las composiciones de Kandinsky, por ejemplo, donde lo que importa es la forma por la forma pura, la línea, el punto. Ya no nos interesa tanto si se refiere o no a un sujeto que copia de la realidad. La fotografía va dándole a la pintura esta capacidad de ya no tener que copiar el mundo porque ya existe otra técnica, otra tecnología. Esto lo mencionó largamente y lo explicó largamente Walter Benjamin en su ensayo La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Antes, por supuesto, una obra de arte tenía un momento, un espacio, esto que llamaba Walter Benjamin un aura, y que cuando llega la diseminación de una manera tecnológica, como puede ser con la cámara fotográfica, cambia esa aura. La fotografía, por naturaleza, empezando por Henry Fox Talbot, que es el primero que genera negativos que se pueden reproducir, genera un tipo de arte que se puede reproducir desde el primer momento. En la fotografía digital, hoy más que nunca entendemos que el archivo digital se convierte en una forma intangible de valor artístico. Esa es otra manera profundísima en la que cambia la fotografía, la forma de entender el arte. Y entonces podemos ver cómo la fotografía que va impulsando una revolución de todo tipo, económica, artística, industrial, donde la máquina cobra una relevancia, donde la tecnología cobra una relevancia. Y si antes pensábamos que la tecnología para la fotografía era importantísima, en nuestro siglo XXI, con nuestras plataformas de visionado en los teléfonos móviles, etcétera, tenemos una imbricación enorme entre la tecnología y la manera de crear arte. Ya no se disocian, ya son una parte de todo un sistema, de todo un ensamblaje que nos permite crear arte de una manera diferente y de ver el arte de una manera diferente. De modo que por ahí yo tengo en el canal un video sobre si la fotografía es arte o no es arte. Aquí lo pueden ver. Pero quizá la pregunta no es tanto si la fotografía es arte o no es arte, sino cómo la fotografía cambió radicalmente la forma de comprender, de hacer y de apreciar el arte. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.